Es muy posible que lo que te voy a decir ahora mismo te pueda molestar, pero yo te diría que lo pensaras con atención y lo reflexionaras de verdad. Últimamente a mí la extrema izquierda o la izquierda extrema, como diría nuestro presidente Pedro Sánchez, se me parece más y más a aquella iglesia católica rancia que no nos acababa de gustar. Y es que lo que ha pasado el viernes pasado con la coalición de Sumar me recuerda más a un concilio que a una reunión de partidos políticos. Se han juntado un montón de partidos de extrema izquierda para formar una coalición y presentar esa coalición a las elecciones. Se ha elegido una papisa, se eligió la papisa que era Yolanda Díaz, y también se ha declarado heréticas a determinadas personas, en este caso a Irene Montero y a Pablo Echenique. La diferencia con los concilios de la Iglesia Católica es que en aquellos concilios se discutían cuestiones doctrinales, se discutía qué estaba bien o qué estaba mal. Se discutía en este caso lo que sería la ideología del partido que se está creando, de esa confraternación que se está creando. Aquí no se ha discutido nada, aquí lo único que se ha hecho ha sido repartirse los sillones. Se han repartido los sillones como hicieran aquellos obispos de la peor calaña en la antigüedad. Puestos en la harina vamos a encontrar un montón de similitudes entre la Iglesia Católica y la extrema izquierda. Por ejemplo, ¿qué gente la conforman? En este caso, por ejemplo, tenemos dentro de la propia extrema izquierda, tenemos gente activista que está haciendo cosas por los demás y las está haciendo de verdad. Está ayudando a los más necesitados y muchos están arriesgando la vida en ONGs que funcionan o en sitios así para ayudar al prójimo. Lo están haciendo de verdad. Eso también lo hacía la Iglesia Católica y lo ha hecho siempre. Los misioneros, por ejemplo, o aquellas personas que repartían sopa para los pobres. En eso, los dos hay que decir que hacen cosas que están verdaderamente bien. También tienen los líderes elegidos en la Iglesia Católica antigua, tenían mucho más de importante de dónde venían, de quién eran hijo, de quién eran hermano, de quién eran primo, con quién se llevaban bien, que los méritos que habían hecho. Y eso también está pasando mucho con la extrema izquierda. Estamos viendo continuamente que depende de quién seas amigo, de quién seas pareja, para que tengas un puesto o tengas otro. Esa es la Iglesia Católica más rancia de todas. Tercer caso, tenemos a la masa creyente, esa masa que había nacido católica toda la vida, eran católicos y no iban a cambiar. Bueno, pues también tenemos una masa de gente que ha nacido en izquierdas, también en la derecha, ojo, pero que han nacido de izquierdas, que no se han planteado otra cosa y no van a cambiar. Por último tenemos a los fanáticos religiosos, esos fanáticos antiguos que te denunciaban a la Inquisición porque habían pecado, porque te habían visto ir a la sinagoga. Bueno, pues esos fanáticos religiosos los estamos viendo cada día más y más en las redes sociales, cancelando a la gente, señalando a la gente por herética, dentro de la extrema izquierda, también de la extrema derecha, mucho cuidado con eso, pero la extrema izquierda tienen mucho más movimiento desde mi punto de vista. Pero es que mucho cuidado porque hay muchas más similitudes que no sé si te has parado a pensar. La primera, al igual que hiciera la Iglesia Católica en la antigüedad, últimamente la izquierda se arroga la capacidad, el derecho de decirte lo que está bien y lo que está mal. Se arroga el derecho de controlar la moral. En otro lugar, muy relacionado con lo anterior, tenemos las homilías que dan los líderes de la izquierda. Los líderes de la izquierda, al igual que los antiguos obispos, dan homilías que tienen mucho más que ver con el bien y con el mal, con cuestiones metafísicas, con cuestiones que no se pueden tocar, que con cosas concretas del programa que quieren implementar. Eso lo estamos viendo cada día más. Homilías gigantes que te hablan de cómo que nos gustaría que las cosas fueran, de lo que está bien, de qué es el mal, etcétera, etcétera, pero no te concretan absolutamente nada. En primer lugar nos vamos a encontrar un hecho muy curioso, y es que el votante de izquierdas, al igual que el cristiano del siglo XVI, siente que es mejor persona que el votante de derechas, al igual que ese cristiano sentía que era mejor persona que el musulmán o que el judío. Y esto que parece pueril, que parece de ñoño, que parece tonto, y ya lo hemos hablado muchas veces, esto es real como la vida misma. Los votantes de izquierda, muchos de ellos piensan que son mejores personas. Y realmente el bien y el mal no tiene nada que ver con la persona a la que votemos. No todos tenemos el derecho a votar y nos cuesta lo mismo. Nuestra bondad o nuestra maldad dependerá de la capacidad que tengamos de sacrificar determinadas cosas por hacer un bien común en contra de nuestros propios intereses, pero no de a quién votemos. Eso de verdad que es muy infantil. En cuarto lugar, un hecho muy delicado. Para defender los derechos de las mujeres se está tendiendo a tutelarlas y se está tendiendo a negarles su derecho a la libertad individual, a decidir por sí mismas lo que quieren o no quieren hacer. Y esto, para aquellas personas que conocen un poco la historia de las religiones,
ha ocurrido no solo en la Iglesia Católica, sino también en el resto de religiones. En otro lugar tenemos el diablo. La Iglesia Católica tenía al diablo como personificación de todas las cosas malas del mundo. La izquierda tiene a la extrema derecha, pero aquí hay un matiz, y es que la extrema derecha existe de verdad, pero la estamos banalizando tanto, estamos llamando tanto, con tanta facilidad, extrema derecha a cosas que no lo son, que al final está perdiendo su sentido, está perdiendo su significado, y es muy importante que no lo pierda. En este caso, creo que estamos cometiendo un error de base muy grave. En sexto lugar, las herejías, como hemos dicho. Cualquier persona que discrepe en cualquier caso del dogma de fe que marca esa extrema izquierda, pues es un hereje. Es un hereje. Antiguamente se lo denunciaba a la Inquisición y se le quemaba vivo. Ahora mismo se le cancela en las redes de una forma demencial. Pero el proceso, al fin y al cabo, el proceso es exactamente el mismo. Por último, un detalle muy curioso. Ahora está muy de moda eso de que tenemos que pedir perdón por lo que han hecho nuestros antepasados, por ejemplo, en la conquista de América, etcétera, etcétera. Y pienso una cosa, eso quizás tenga más que ver con el pecado original católico que con la realidad, porque que nosotros tengamos que pedir perdón por lo que hizo una persona hace 500 años, a mí personalmente me resulta absurdo. Bueno, pues viendo todas estas semejanzas, se viene una pregunta clara. Si tan semejantes son, ¿por qué la extrema izquierda odia tanto a la Iglesia y por qué la Iglesia odia tanto a la extrema izquierda? Y yo tengo una teoría, y es que son competencia directa. Yo no sé, ¿tú qué opinas de eso?